Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. El hombre aprende a cada momento y eso hace la vida posible. Estás entrando al territorio del saber. Estás en Saber Sin Fin. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Si usted está escuchando esta grabación, pues lo está haciendo a través de nuestro servicio de podcast. Si lo escucha en vivo, le comento que son las 8 de la mañana con 47 minutos del día 28 de febrero del año 2013. Empezamos la revisión de los principales diarios de circulación nacional en México y en el mundo. Espero nos dé tiempo, si no, por lo pronto empecemos con el periódico La Jornada. Hoy, en las 8 columnas, dice: Peña Nieto se actuó en defensa del patrimonio magisterial. Esta es una nota que de alguna manera está presente en todos los periódicos y tiene que ver con el mensaje a la nación que dio el presidente Enrique Peña Nieto con motivo de la detención de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Bester Gordillo, y un grupo de personas cercanas a ella. El proceso contra el Bester Gordillo es estrictamente legal y responde a evidencias de un probable desvío ilícito y ocultamiento de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Dijo anoche el presidente Enrique Peña Nieto a través de un mensaje en cadena nacional. Puntualizó: los recursos de los sindicatos son de sus agremiados, no de sus dirigentes. Deben utilizarse en beneficio de los propios trabajadores. Además, garantizó un debido proceso y respeto a los derechos humanos para la lideresa sindical y las demás personas involucradas en la presumible comisión de diversos delitos del Fuero Federal. La Procuraduría General de la República, PGR, actuó en defensa de los derechos del magisterio y del patrimonio de los maestros, dijo el mandatario. Peña Nieto se manifestó aliado de los profesores, a los cuales ofreció trabajar para mejorar las condiciones en que cumplan la elevada misión de educar a los ciudadanos del mañana. Su gobierno enfatizó, mediante un diálogo respetuoso y constante con la dirigencia del CENTE, y respeta su vida interna y autonomía. Si le parece, escuchemos parte del mensaje a la nación que el presidente Enrique Peña Nieto emitió ayer en cadena nacional. Escuchamos. Desde el inicio de mi gobierno me comprometí a cumplir y hacer cumplir la ley. Esa es la primera obligación que tengo como presidente de la República. La ley nos obliga a todos por igual y nadie puede estar por encima de ella. Ese es el principio básico del Estado de Derecho. El Procurador General de la República ha iniciado un proceso legal en contra de diversas personas, resultado de una investigación que hace presumible la comisión de diversos delitos del Fuero Federal. Esta indagatoria deberá continuar hasta sus últimas consecuencias, siempre con estricto apego a derecho. Para garantizar la aplicación de la ley, he ordenado asegurar el debido proceso y que se respeten los derechos humanos de las personas implicadas. El Ejecutivo a mi cargo será absolutamente respetuoso de la división de poderes y específicamente de las resoluciones que emite el Poder Judicial de la Federación sobre este caso. El proceso que se sigue es estrictamente legal. Responde a evidencias de un probable desvío ilícito y ocultamiento de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los recursos de los sindicatos son de sus agremiados, no de sus dirigentes. Deben utilizarse en beneficio de los propios trabajadores. La actuación de la Procuraduría General de la República se realiza en defensa de los derechos del magisterio y del patrimonio de los maestros. Existe plena coordinación entre el Gobierno de la República y las autoridades estatales y del Distrito Federal. Asimismo, se mantiene un diálogo respetuoso y constante con la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En este espacio, reafirmo mi compromiso con los maestros de México. Mi gobierno seguirá siendo su aliado y trabajará para mejorar las condiciones en que cumplen la elevada misión de educar a los ciudadanos del mañana. Ustedes, maestras y maestros, son pilares del sistema educativo nacional. El Gobierno de la República respeta la vida interna y la autonomía del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Refrendo mi absoluta disposición a seguir fortaleciendo un diálogo abierto, franco y directo a favor de la educación.
Pues ese es parte del mensaje que ayer el presidente Enrique Peña Nieto dio a la nación en cadena nacional. Y precisamente, derivado de ello, pues las notas de los principales diarios de circulación nacional tienen que ver con el proceso, el avance de la indagatoria de las cuentas del Bester Gordillo. Le comento también lo siguiente en el periódico La Jornada. Murillo, el presidente supo desde hace 20 días del caso. Esta es una situación muy importante porque la pregunta expresa de cuáles fueron los tiempos en los cuales se realizó esta investigación. Bueno, pues esta investigación ya venía de tiempo atrás y luego posteriormente el senador Cordero del Partido de Acción Nacional, quien en su momento fue el secretario de Hacienda y Crédito Público de la anterior administración federal, declaró ayer que no se contó con elementos en la anterior administración para proceder en contra del Bester Gordillo, lo cual, por supuesto, pues no es creíble ante lo visible, ante lo que no se puede ocultar. Dice una frase que el amor y el dinero son dos cosas que no se pueden ocultar. Gustavo Castillo, del periódico La Jornada, publica hoy en su nota que desde hace 20 días se informó del caso Gordillo a Peña, dice la PGR. El titular de la Procuraduría General de la República, PGR, Jesús Murillo Caram, explicó: el presidente Enrique Peña Nieto fue informado hace 20 días que el Bester Gordillo se beneficiaba de una red de lavado de dinero. Fue en el momento que estaba armado el expediente. Señalé que se trataba de un caso claramente penal, pero que podría tener implicaciones políticas. La respuesta que me dio es que cuando se me nombró, se me dijo que mi función era aplicar la ley y la apliqué. En caso de que se dicte auto de formal prisión a Gordillo, se le siga proceso penal dentro de prisión por delincuencia organizada y lavado de dinero, cuando llegue a cumplir 70 años de edad, ahora tiene 68, el Ministerio Público Federal dejará en manos del juez del caso si autoriza que continúe su condena en prisión domiciliaria, como establece el artículo 55 del Código Penal Federal, pero ello dependerá de que se demuestre que tiene senilidad o un precario estado de salud. Funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional señalaron que la PGR investiga a 20 personas por este caso, pero hasta el momento solo se han detectado vinculaciones financieras entre 6 de ellas. La empresa comercializadora TTS de México, cuya propiedad es en 99% de las acciones de la madre del Bester Gordillo, tiene vínculos con muchas otras operaciones comerciales y bancarias que aún no han sido aclaradas. Fíjese que toda esta situación tiene que ver con una similitud existente entre la detención del Bester Gordillo y, si usted recordará, de la Quina, aquel líder sindical que en su momento pues también fue una detención muy importante para la administración de Carlos Salinas de Gortari. Me estoy refiriendo a Joaquín Hernández Galicia, aquel líder legendario nacido en 1922. Bueno, pues esta similitud hizo que ayer se le preguntara al procurador Murillo, quien rechazó que esta situación con el Bester sea el quinazo del presidente Enrique Peña Nieto. No tiene nada que ver. Este es un asunto muy cuajado jurídicamente. Está investigado previamente. Cuando se solicita la orden de aprehensión, se le presentan al juez todos los elementos y el juez elabora una orden tomando en consideración todo esto y la otorga en función de los elementos que hoy se le presentan a la Procuraduría. Es un caso que no tiene absolutamente ningún fondo político, ninguna pretensión de atentado contra el sindicato, por el contrario, se busca fortalecerlo. Bueno, hay una característica de las administraciones del PRI. Y ojalá que el presidente Enrique Peña Nieto en esta situación y en esta ocasión vaya más allá. Usted recordará la administración de Carlos Salinas de Gortari, precisamente con el quinazo, con la detención de Joaquín Hernández Galicia, cuando se habló de una serie de acciones que verdaderamente limpiaran el sistema mexicano, que detuvieran a otras personalidades y que se centró en la figura de Joaquín Hernández Galicia por la fuerza y el acercamiento que tuvo el ex líder de los petroleros en su momento con la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas.
Posteriormente, en la administración de Ernesto Zedillo, la detención de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, en donde años atrás no se había visto una acción penal de un personaje tan cercano a un expresidente, y que se habló también de la posibilidad de la limpieza de otros exfuncionarios y personajes de la vida pública en nuestro país señalados de corrupción, y en esa administración solamente quedó con la detención de Raúl Salinas de Gortari. En los dos casos anteriores no implicaron mayores acciones que sometieran a la justicia, a la ley, a la aplicación de la ley a otros personajes tan cuestionados. Hoy estamos viendo el enjuiciamiento, el procesamiento del Bester Gordillo, pero pues es justificable que en diversos actores, previas estas experiencias, se tenga la duda si irá más allá el presidente Enrique Peña Nieto con el enjuiciamiento de otros personajes tan señalados y tan criticados. Por lo pronto, el líder también ahora petrolero, Romero Deschamps, pues está ahí en tela de juicio, porque ha sido señalado insistentemente por sus abusos de los recursos de los trabajadores. Y si esa fuera la línea, pues imagínense qué estaría implicando. Mire, precisamente en el periódico Milenio dice: Romero Deschamps y Ayala están tranquilos, o sea, dos líderes sindicales ya veteranos en las lides políticas. El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, salió en defensa de los líderes sindicales afines al PRI, Carlos Romero Deschamps y Joel Ayala, al asegurar que ellos no tienen nada que temer y están muy tranquilos. Eso me han dicho y estoy seguro, al retar que quien tenga pruebas en su contra las presente. Tras la detención del Bester Gordillo, la noche de este martes, los priistas se cuidaron de no emitir declaraciones. Sin embargo, ayer Gamboa convocó a un cónclave privado para armar una estrategia de comunicación y salir con un solo discurso, en el que se destaque que es un asunto judicial sin motivación política alguna, que no se afecta a la vida del país porque está en paz y se ofrece al magisterio tranquilidad y concordia. Al término de la reunión de casi 2 horas, Gamboa se refirió a la detención y dijo que se trata de un proceso judicial del que estarán atentos y que serán respetuosos del Estado de Derecho al sostener que no ven ningún sesgo político en la detención. Arrancó ayer. Esto apenas comienza y seremos respetuosos del Estado de Derecho, dijo, tras lo cual negó que la detención de Gordillo tenga sesgos políticos. Bueno, esta es la nota que estuvo en la atención pública de México. Y es que fíjese que a la par de ello sale una información en la cual se dice que indagan bienes de Elba en Estados Unidos y Europa. La investigación sobre la presunta red de lavado de dinero de la lideresa magisterial el Bester Gordillo tiene una línea para indagar todos sus bienes, incluyendo los que pudieran estar registrados por familiares o prestanombres en México, Estados Unidos y Europa. Fuentes de la PGR aseguran que también se podría configurar el delito de enriquecimiento ilícito e imputar el cargo de evasión fiscal. En torno a las operaciones de delincuencia organizada que también se le atribuyen, se han detectado cuentas de inversión en empresas como Morgan Stanley o Merrill Lynch, por lo que la labor para rastrear el destino de los fondos será extensa. Peritos de PGR, con apoyo de Hacienda, hallaron además que a través de las empresas creadas por los colaboradores de Gordillo se realizaron transferencias a países como Bélgica y España, así como operaciones financieras a bancos de Suiza y el Principado de Liechtenstein. Se informó que el rastreo de propiedades de la maestra se extenderá, ya que hay indicios de que cuenta con bienes en España o Francia, además de otros inmuebles en el Distrito Federal. Bueno, así continúa esto, así continuará. Con este tema tenemos tela de donde cortar, seguramente saldrá información, esto va para meses y tal vez le exagero, pero esto va para toda lo que resta de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, porque esto está marcando la administración de la impartición de justicia y que
ante un parteaguas como este, la opinión pública está esperando quién es más, qué más sigue después de este proceso. ¿Quién es más que han abusado de la riqueza de este país? ¿Habrá personajes de primera línea de la administración anterior? ¿Habrá gobernadores que pasarán por el banquillo de los acusados, exgobernadores que estarán en estos asuntos? Bueno, pues ahí queda para la reflexión. Aquí concluye nuestro programa de hoy y se inicia la búsqueda del siguiente. Te esperamos en la próxima emisión de Saber Sin Fin.